Bueno, pues buenas tardes, noches. Muchas gracias a todos por estar aquí, porque además el día es un día especialmente entrañable para todos, entrañable principalmente para la familia de López, que es la persona a la cual, bueno, pues íbamos a dedicar la tarde para, bueno, en memoria de él, pues echar un ratito de su pensamiento, pensar en su arte, en su personalidad, en la persona que fue, y con este acto un poco a ver si conseguimos que siga estando entre nosotros. Se trata de eso, de mantener viva la memoria, y en ese sentido le quiero dar las gracias a Alicia Ramírez, nuestra concejala que está aquí, que no para, y bueno, pues está bien que esté con su equipo de cultura, con Maribel y con Salvador, a todos los amigos que han estado muy cerca de López durante mucho tiempo, bueno, todos soy del gremio del arte, pues Antonio Valdés, José Luis, Evaristo, Rafael, Antonio, tú, que se me ¿Yo? bloquea el nombre. Antonio Aranda. Aranda, me tienes que dedicar una viñeta así de... Bueno, pues Antonia Samper, que también está muy vinculada a López en Málaga, a Begoña, y en fin, a Paco Montoro, que, bueno, que lo sabe casi todo de Vélez, y también su presencia siempre es un estímulo para todos, simplemente verlo. A los amigos del círculo, y bueno, y a tantas personas como os habéis sentido siempre cerca de López y pues queréis acompañarnos en esta tarde. Antonio Hidalgo, ya finalmente por supuesto que me acompaña a hacer un recuerdo cariñoso a Gallardo, ¿sí? A Gallardo, nuestro amigo José María Gallardo, que empezó con nosotros en el proyecto de llevar a efecto este homenaje en las distintas fases que ha tenido, y que bueno, pues por razones de enfermedad, de herpes zóster que sale, la popular culebrina lo ha trastocado mucho, y el hombre está ahora mismo pues convaleciente, ¿no? Luego también excusar a Antonio Abad, que hace 3 semanas teníamos previsto que este acto pues bueno, lo iniciara él con una conferencia sobre López. Antonio Abad es una de las plumas literarias importantes de Málaga y de Andalucía, y dentro de lo que es la literatura, la narrativa, la poesía, es un gran crítico de arte, y en concreto un gran conocedor de la obra de López, un gran conocedor, y por lo tanto era la persona ideal para hablarnos de López, para desentrañar su complejo mundo, porque López es un pintor eminentemente y estrictamente abstracto, que invita a la abstracción, y la abstracción es un mundo muy singular. Es un mundo singular porque es un mundo que expresa sentimientos que no tienen nada que ver con la realidad, que transforma la realidad, y eso es un mundo íntimo. Y si el pintor no está a veces para un poco dar la guía de lo que supone esa trayectoria, esa exposición, a veces es fácil perderse, ¿no? Entonces, bueno, pues Antonio Abad en este caso hubiera venido al dedillo para ello, pero como no ha podido ser, recordamos de que ha excusado correctamente su asistencia, y así pues otros amigos que también iban a venir, de los colectivos de artistas de Vélez, que por diversas razones la vida es como es, y tenemos que caminar todos los días con los mimbres y que tenemos a la mano. Entonces hemos tenido que rehacer el programa, y bueno, pues Antonio y yo principalmente, de mutuo acuerdo, pues él ha compuesto, que ahora después lo veremos, un pequeño montaje de fotografías, de momentos culturales, de momentos de familia, de momentos que se desarrollan en entornos de amistad, y que bueno, que él ha vivido junto a López, y muchos de vosotros que habéis vivido también. Pepe Casamayor, que como se agacha no lo veo, se me ha olvidado citarlo, pero es uno de los grandes, además muy ligado a López también, muy ligado a López en toda su trayectoria, sus vicisitudes, y que bueno, pues lo ideal es que ahora después el programa que vamos a llevar a cabo es que yo voy a leer un pequeño texto que prácticamente es inédito, se leyó una sola vez en Málaga, en un acto precisamente que presentó a López el Pilpi, una programación que se hacía a los artistas
más importantes de Málaga, y entre ellos estuvo López, y López me dio bueno, pues el privilegio de poder presentarlo, ¿no? Como el texto solo se ha leído una vez, no se ha publicado en un sitio, yo voy a volverlo a recordar para vosotros, ¿no? Y eso pues nos sirve de introducción para el montaje fotográfico que Antonio ha hecho, y luego pues bueno, pues Antonio ya nos introduce con las fotografías en ese mundo más particular, más social, y abrimos por supuesto la intervención a todos vosotros, porque muchos de vosotros en lo particular, no llame el arte, en lo anecdótico, en esas cosas sabrosas que da la vida y que nos gusta a todos llevarnos a casa para pasar un buen rato, pues muchos de vosotros sabéis, por supuesto más que yo, y hacéis también refrescar la memoria de Antonio, y entre todos pues colaboramos en este acto y hacemos que el acto sea lo más entrañable y agradable posible. Así que con vuestro permiso voy a dar lectura a un texto que se escribió el 10 de mayo. Está todavía vigente porque bueno, el arte evoluciona casi como la informática, pero aún tiene matices de contemporaneidad, que se escribió el 10 de mayo del 2019 y que se tituló Sueños y razón de ser, López Martínez Alario. ¿Quién iba a pensar que aquello que se ve no es lo que parece ser? Y quizás al revés tampoco. No es cuestión de darle la vuelta. Ciertamente estamos entrando en un submundo que pertenece exclusivamente a otros seres, que si bien son humanos como nosotros, sus capacidades ontológicas se mueven en otros órdenes, de valores distintos y quizás supraterrenales. Estamos profundizando en un espacio cuya oscuridad pertenece exclusivamente a la lucidez del artista, y será este quien únicamente nos conduzca por las tinieblas donde hierven las esencias de la idea, concepto que Platón definió como esencia inmutable y eterna de la realidad, ese espacio abisal donde se encuentra el espíritu de lo abstracto. Existe en la teoría del arte una paradoja, en la que nos introduce el profesor de Bellas Artes y Filosofía de la Universidad de Barcelona, don Antoni González, a través de la que nos muestra, en palabras suyas, y dice: desde Malevich al arte minimal viene queriéndonos mostrar que lo que es impensable es hacer visible lo invisible, representar lo irrepresentable. Esto es la trascendencia de la metafísica, morada de lo inefable que desde Plotinio a Wittgenstein ha venido a designarse como territorio de lo indecible. Este es el verdadero misterio del sentido que da cobijo a la imagen, donde reposa el fundamento de lo ausente. El arte contemporáneo, vuelve a decir, el arte contemporáneo internacional de los últimos 3 o 4 decenios no ha dejado de diversificarse en las más variadas posiciones y corrientes. Ello hace que los especialistas y aún más los expertos encuentren difícil orientarse en el mundo de los conceptos y las teorías específicas del arte. Así describe el prestigioso historiador alemán de arte contemporáneo Huberto Butting en el prólogo de su obra Conceptos del arte contemporáneo, como la evolución del historicismo actual se encuentra en serias dificultades para definir las nuevas expresiones. Y es a partir de estas consideraciones de las que surgen las propuestas que serán las bases de una nueva concepción de la práctica del arte. De este modo nos advierte Stefan Gertner, malogrado historiador berlinés, lo siguiente: no es la novedad, sino la consideración detenida de la historia, de las posibilidades y de las condiciones, lo único que hoy puede justificar la creación artística. En este sentido se afianza que es la necesidad de reflexión sobre la propia situación histórica la que establece el supuesto básico de la producción artística y la crítica de arte. Así, durante y desde el pasado siglo XX hasta nuestros días, las formas estéticas evolucionan hacia una ya evidente y constatada globalización del arte, producida
por el intercambio de ideas que con gran fluidez se difunden a través del fenómeno de la comunicación de masas. La información y la prensa propagaron los manifiestos artísticos que surgían a partir de 1930, década tras década. La fotografía actuaba como vehículo de divulgación y apoyo del contenido de aquellas obras, las cuales se reproducían dando a conocer las imágenes que generaban tales posicionamientos. Igualmente, la radio, el cine y, por último, la televisión permitieron que las tendencias artísticas, como las novedades, pudieran ser susceptibles de imitarse y de interpretarse en el instante y en tiempo real. Este fenómeno aceleró el afán de buscar nuevas emociones, dejando atrás las temáticas costumbristas y animistas del pasado, para irrumpir en una inquietante búsqueda de nuevos valores que serían producidos e interpretados a través de nuevas formas, de nuevos conceptos y de nuevos colores. Los movimientos se sucedían por decenas. Tanto era así que la vigencia evolutiva del impresionismo de Meunet y Renoir transcurrió en torno a un cuarto de siglo, desde 1874 al entorno del 1900. A continuación, entre esta fecha y el 1940, aparecían el expresionismo con Kirchner en Alemania, el formismo con Victor en Polonia, el fauvismo con Matisse en Francia, el cubismo con Picasso en Francia, el futurismo con Carrà en Italia, el rayonismo con Lairov en Rusia y la abstracción lírica con Kandinsky en Rusia. Asimismo, el orfismo con Delanoë en Francia, el sincronismo con Russell y Wright en Estados Unidos, el suprematismo y con Malevich en Rusia, el vorticismo con Russell en Gran Bretaña, el dadaísmo con Duchamp en Francia, el neodadaísmo con Young en USA, la pintura metafísica de Chirico en Francia, el purismo con Onsefat en Francia, el art déco con Dufat en Francia, el preciosismo con Scheller en Francia, el neoplatinismo con Mondrian en Países Bajos, el elementarismo con Van Doesburg en Países Bajos, el Neustaatlichkeit con Dix en Alemania, hasta la aparición, al final de 1940, del surrealismo con Magritte en Francia. En total, 23 movimientos pictóricos que, lejos de suponer un cansancio o un relajamiento por el interés de tan variadas percepciones artísticas, fomentaría, en cambio, un mayor vértigo en la búsqueda de nuevas expresiones. Si bien existiría a partir de 1945 otro aliciente más por el que los artistas creadores sentirían el estímulo y la necesidad imperativa de continuar en esa búsqueda incesante. A partir del desastre de las dos guerras mundiales, la sociedad muestra cada vez más signos de desesperación contra las injusticias y surge un cansancio provocado igualmente por la crisis de la economía y el clima de la inestabilidad general. Así que se conforman todos los ingredientes para la creación de los movimientos artísticos de protesta, que de manera incesante emprendieron una marcha imparable y acelerada que hizo de este siglo uno de los mayores acontecimientos culturales y creativos de la historia de la humanidad y del arte. Tanto fue así que Arthur Andersen, filósofo estadounidense, 1914-2013, crítico importantísimo del arte y filósofo analítico norteamericano, quizás el más influyente de su época, hizo famosa una frase en todo el mundo entero: el arte ha muerto. Si bien ello se entendía en el contexto de su obra Después del fin del arte, en la que describe la aparente muerte de los movimientos y los estilos artísticos existentes y de su concepción tradicional, de los cuales vaticina que serán renovados por una progresión y superación del legado pasado en pro de un nuevo relato plural. Pienso que no se equivocó. El proyecto científico y tecnológico aportó las sinergias necesarias para la aparición de nuevos movimientos a través de los cuales germinarán en lo que quedaba de siglo más de 100 propuestas de alternativas y nuevas temáticas, algo extraordinario e inusual en todo el historicismo artístico. Este caudal de corrientes artísticas se soportará en dos grandes conceptos
que en función de sus estilos determinarán el siglo XX y la base científica de los nuevos criterios como la plataforma sobre el que se asentará la nueva historiografía del arte. La vanguardia y la posmodernidad limitarán ambos conceptualmente esta división. La primera representa la innovación, la experimentación y la evolución del arte. La segunda representa la mezcla de estilos, apoyándose en la repetición y en la reinterpretación del arte. De ambos universos surge un concepto supremo que los engloba y que será un común denominador de ambas etapas, el arte abstracto. Y en esta modernidad, Kandinsky se nos presenta como la figura imprescindible, el dios logo que marcará los designios del arte futuro y guiará la modernidad de las nuevas tendencias, sobre las que generarán multitud de propuestas. Kandinsky se convierte así en uno de los iconos más relevantes de la abstracción, incorporando los conceptos de la geometría a la misma, un verdadero referente para el futuro de estos nuevos lenguajes de expresión plástica. Y es aquí, en este contexto del arte y de auténtica revolución histórica de la plástica, donde surge la figura de nuestro artista, Lope Martínez Alario. Lope es un artista porque desarrolla su actividad con un espíritu de perfección. Es un pintor porque ejecuta dicha actividad mediante la acción plástica. Y es un creador porque así lo determina su carácter y su concepto hegeliano del logos universal, del que trasciende su obra, respaldada por la razón de ese espíritu absoluto en el que pervive el sentido del bien, en una armonía con el mundo y su orden ideal, en el que se imbuye hasta las profundidades más puras de la esencia del arte. Allí donde la idea y la forma son un mismo germen, un mismo ser y un concepto sin más. Allí donde su mundo sereno y perseverante arrastra fielmente la conciencia aristotélica que justifica su presencia en la creación. De tal manera, el mensaje del pensador griego nos deja perplejos al comprobar su vigencia posmoderna. El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Lope, por tanto, es, por encima de todo, un artista contemporáneo de nuestros días, y ello lleva implícito su inequívoco compromiso con la temporalidad. A través de su obra solo se plantea ser fiel y honesto con el tiempo que le ha tocado vivir, sino que ejerce la responsabilidad intelectual de expresar, a través de su plástica, no solo la denuncia de los desastres que sufre la humanidad, ya sean sociales o contra la propia naturaleza, sino que realiza propuestas de mejora, utilizando un lenguaje que bascula entre la delicada ironía y la fantasía propia de su personalidad. A través de la trayectoria de este artista se han podido advertir valores estilísticos que han evolucionado en el tiempo, como suele ser normal en aquellos artistas que plantean su actividad como una respuesta contextual al devenir del propio destino de la vida. Por ello, se puede apreciar en sus primeros instantes que la obra de Lope nacía motivada por la influencia del Dada, quizás por su mensaje humanista, amén de la libertad que sugería a partir de sus lenguajes absurdos, del montaje, del ready-made o del collage. Dice Lope que actuaba sin saber lo que era un movimiento, ensamblaba objetos diversos y desgastados, chapas y todo aquello que caía en sus manos, pero intuía que aquello era lo que debía hacer en aquel momento. Posteriormente da un salto a surrealismo, sustantivándose su actividad en la evolución paulatina de los conceptos que le hacen ir modelando este momento como un espacio efímero en el que desarrolla obras que conectan con la abstracción poética, donde pernoctará ordenando sus ideas y preparando su tránsito hacia el expresionismo abstracto. Este era el paraíso en el que experimentará hasta nuestros días y a través del cual irá dominando y perfeccionando sus técnicas, así como encontrando la satisfacción del ser, de encontrarse a sí mismo, con su propio espíritu y con la emoción del regreso hacia el origen para perfeccionar el inicio al que pretende regresar, partiendo del bagaje de su recorrido y de su aprendizaje.
Su obra hoy descansa en la solvencia de la seguridad de su trazo, en el que sus líneas describen con mayor fidelidad su mensaje eterno, con el que seguirá llevando propuestas de paz al mundo. Así lo dice, de tal manera, con su léxico elegante y justamente preciso, el insigne poeta y crítico malagueño Antonio Abad, que comenta: el resultado siempre será un mundo aparentemente desordenado, reducido a misteriosos signos que hubieran, uno a uno, tejido el instante. No el tiempo perdido, sino el tiempo que pasa. No la realidad efímera que nos rodea, sino una realidad inconcreta y gesticulante. Se trata de pintar los aspectos insólitos de la realidad, pero desde el universo interno, de su creador. De tal manera podemos concluir con unas palabras de Paul Klee, que evidencian la naturaleza más pura del sentir de la abstracción. El arte no reproduce lo visible, lo hace visible. Y añadiremos que con Lope el misterio se hace más asequible. Dios tenga a Lope en la santa gloria. Buenas tardes. Bueno, pues dicho esto, Antonio, toma la palabra, buenas tardes. Magnífico, José Antonio, lo que has hecho esta tarde aquí para nosotros. Has relatado estupendamente bien la historia del arte contemporáneo y has rematado, has puesto la guinda con nuestro amigo López. Perfecto. Te doy sinceramente la enhorabuena porque se ve que lo has trabajado con bastante preocupación, intelectualidad y cariño, que es lo que a veces necesita la gente, a todo el mundo, pero el artista muchas veces pues es así. Lo has hecho muy bien, de verdad. Bueno, pues la parte, como ya ha dicho Antonio, ha explicado, porque hemos tenido que modificar el tema este de López, pues Antonio no ha podido venir, Antonio va por razones, José María, que era digamos que de los tres hemos ido a la casa de ellos, de López y tal, con las niñas que están aquí, y hemos visto allí un mundo increíble, hemos visto allí una genialidad que no la conoce nada más que ellos. Nosotros que hemos estado allí lo conocemos un poco, pero lo que hay escrito allí, el misterio que hay, el trabajo que hay, la espiritualidad tan grande que tenéis en vuestra casa, no lo sabe nadie lo sabe. Y es verdad, bueno, transcurría el año 78 más o menos cuando nosotros tomamos contacto con López. López pues vivía, no sé, en aquel tiempo tus padres vivían en Alcaucín o en Benabargosa, ¿no? Sí, es que yo sé que vivían en Alcaucín y Benabargosa. Sería Benabargosa, porque el padre vino destinado como médico de Benabargosa. Sí, ¿verdad? La verdad también. Pues vimos un cartel en la Caja de Ahorro Provincial, en el año 78, López Martínez Alario, digo, mira, un pintor. Y nosotros, claro, a ver de dónde viene. Bueno, entramos dentro a ver la exposición y nos quedamos patidifusos. Yo digo, este tío es un talento. Era una exposición de unos dibujos surrealistas a plumilla impresionantes. Ya los dibujos, digo, uy, este sabe historia. Este ha estudiado. Así era. Bueno, pero no quedó la cosa ahí. Luego era otras paredes, homenaje a la cal. Fijaros, homenaje a la cal de la gente, como blanquea las casas, la cal. Ahí de brocha, de momentos, de colores de cal, de fotografías de cal, de los pueblos blancos. Que yo digo, cuando este hombre ha sabido darle a esto una teoría, una espiritualidad a la cal, tan nuestra de las personas humildes, que con esto de blanquear las cosas, pues es una maravilla. Yo también pintaba la cal y hacía muchos colores también, era el número 1 para la cal, hacía unas tonalidades magníficas, yo se lo comenté con Dea. Y ahí vino nuestra amistad, cuando estaba Julio Lorca, estaba Antonio Valdés, estaba Evaristo, también
Casamayor, en fin, todos los amigos que estábamos en aquel tiempo hablando. Digo, este hombre hay que darle... Al momento ya le propusimos una colectiva en el Bilbil, en Benalmádena, una colectiva allí. En Málaga, era una galería que había en el centro de Málaga, estoy hablando del año 79, 80, 79, 80. Y también ya participó con nosotros con tal alegría, distinto a nosotros, porque siempre nos hemos movido en ese realismo mágico que predomina en vez de paisajístico, muy nuestro, muy de corazón, muy sentido, que lo tenemos ahí, pero era diferente. Él aportaba cosas semi-abstractas, muchos dibujos, y digo, hay que darle el calor porque esto nos beneficia. Entonces, José María Gallardo vivía en Calviá, en Mallorca. Todavía no lo conocía y tal, pero no estaba. Ya cuando se vino a Vélez, pues entonces sí, ya ahí hicimos varias colectivas, varias cosas. Ya es que también el tiempo pues, se fue moviendo y fuimos modificando según los agentes que venían con nosotros, porque claro, todo eran cosas colectivas. En Álora también estuvimos, ahí hacía cosas, ¿te acuerdas? Diego Casamayor, que se venía con nosotros a hacer cosas con los chavales en la escuela. Estuvimos 15 años. Allí lo importante es que veníamos cargados con naranjas de punta pala y lo pasamos muy bien. Teníamos de Gales con nosotros después de un día inmenso allí que pasábamos. Y era una persona que colaboraba mucho con todos nosotros y le tuvimos un respeto enorme, un cariño, ya era la familia. Yo estuve en su boda, todos los artistas estuvimos en su boda, él estuvo en la mía. En fin, aquí lo que yo he recolectado aquí en la foto, vamos a decir recolectado porque esto es una finca, la Vélez es una finca, todavía sembramos cosas. Y pues no son fotos cronológicas, están puestas ahí, una aquí, otra allí, por eso vamos salpicando y podemos... Y sobre la foto... Están saliendo las fotos, yo no... Sí, porque es que pero veo son ejemplos de López, los colaboradores y cómo se abrió al cariño que se le daba en Vélez. Y él le aportaba más que nosotros, aportaba muchas cosas. Y había que ir con tu coche, Antonio, tu coche iba para allá, para acá, iba todo, normal, era una persona súper preparada, iba todos los años a Arcos y ya le daba una vuelta a Madrid en todos los museos importantes, solamente para aprender, para ver qué se hacía, porque es muy importante. Hombre, no, pintar está muy bien, pero hay que tener información, hay que ver los últimos estilos, lo que se hace, lo que no se hace, saber algo, ¿no? El conocimiento te aporta pues, que tu obra tenga más cualidad, más calidad, que sea mejor, que sea más grande. Solamente con pintar humilde, no, pero hay que ver cosas. Y este hombre era así, ¿a que sí? No lo saben. Sí. Bueno, y la música también fue muy importante, por eso, ¿cuántos discos teníamos en vuestra casa? 3.000. Además, él los ponía en su tocadiscos que tenía, los ponía y pintaba, y dibujaba, y pensaba. Es que desde una espiritualidad enorme. Además, con cultura, con preparación, era contemporáneo. Además, tenía digamos que sabía dar leña. Tenía esa parte lírica como artista, pero él sabía dónde estaba el bien y el mal. Y él se jugó la vida, con el arte se jugó la vida. Es que son cosas. Cuando entramos allí en su casa, ahora que has dicho tú lo de los discos, avalado por las hijas, vimos que estaba todo perfectamente clasificado. Sí. Había un orden absoluto. Los cuadros, por lo menos 2.000 cuadros, todos empaquetados, todos. Y cuando empezamos a ver, ¿y por dónde le metemos mano a esto? No sabíamos. Nos echamos a temblar porque allí había un trabajo. Si empezamos a desmenuzar y a buscar sincronía, marcos, modelos, tamaño, formato, era un trabajo de 5 o 6 meses estar allí dentro, en aquella nave. Y en cuanto a los discos, todos empaquetados, perfectamente empaquetados en formatos, en cajones de polvos de lavar la ropa, todo muy bien, pero todos con unas inscripciones perfectas que cuando te acercabas a leer no podías leer. Intentabas ver las letras y es que era un alfabeto privado que él tenía para
hacer las notas de cada cosa. Jeroglífico, ¿no? Era un jeroglífico, como si vas a un obelisco de Egipto, ¿no? Que tú ves allí, bueno, ¿y por dónde empiezo? Pues todo era un obelisco, claro, él tenía un pequeño cuaderno de traducción donde se guiaba cuando encontraba, pero claro, ese cuaderno no se ha encontrado de momento y es como estar en una tumba en Egipto con un cuadro, no sabemos lo que quiere decir la literatura que ha dejado escrita, los textos escritos, era curioso. Bueno, fíjate, ahí los pintores de el tiempo están ahí, bueno, los más o menos porque ya colaborar, en los 60, ahí vamos al Castillo Bilbili, que aquí llegó la concejala de Cultura y nos puso allí un banquete, y nosotros, pues claro, bueno, también en Marbella también íbamos muchas veces a exponer allí, íbamos a las concursos, y siempre los coches cargados íbamos. Sí, eran tiempos cruciales. Sí. Pepe Casamayor, el bigote lo tiene un poquito más oscurito, pero en la misma línea. Pepe Casamayor también. Evaristo quería decir algo. Sí, yo quería decir, cuando tú has dicho lo de Arco, en aquellos tiempos yo hice una exposición en Arco en Macarrón, creo que estuviste tú, sí, y estuvieron, y entonces estuvo también López. Pero lo importante de López, como era tan verdadero en lo que él hacía, no puso en Arco, pero por primera vez en la historia lo puso en las puertas de Arco, lo puso allí, Sí. Duró, no sé si fueron 6 o 7 horas porque la seguridad lo tuvieron que quitar, porque aquello no se podía hacer. Sí, pero él lo hizo, sí. él lo hizo, y además, y aquello verdad. para mí supuso una entrega en su arte bastante buena. Yo realmente aquel día fui muy... lo conocía menos, ¿no? Porque yo vivía en Madrid y no estaba aquí en Vélez. Pero ya de aquel día me hice muy amigo de él hasta que ha desaparecido. Porque era un hombre realmente... bueno, la exposición que tenemos actualmente aquí en el museo es un hombre muy entregado a su arte. Esa es una muy entregado. Parte de su personalidad desconocida. Dentro de su timidez, cuando él estaba a gusto entre buenos amigos. Y lo hacía. Solo puede su pareja de Sí, baile. bueno, él últimamente, para terminar, decirle que ese, digamos, encuentro en Arco fue tan importante que salió casi en toda la prensa nacional. Sí, salió, pero si Televisión Española le hizo un reportaje. Todo. Sí, sí. De hecho, toda la prensa, sí, salió más que yo exponiendo de esto. Tú decías la cosa, y a mí aquello me gustó mucho. De ahí me ha unido la vida hasta que ya no está. Y esa es la que yo le dedico a las niñas que están aquí hoy. Claro. Evaristo, Mi pero cariño, tú, sí. cuando íbamos nosotros en la furgoneta, todo Jurado Lorca, no sé si venía Gardel, paramos en la zona de Loja a coger una rama de almendro y te la pusimos allí en Arco. Sí, exactamente. Evaristo, sí es verdad. Lo que pasa es que era en enero, estaba el almendro frío, un pedazo de rama que si nos llega a ver el de... No voy a dar los días. Llegamos allí, ¿te acordarás? Sí, te acuerdas. Pero claro, tú sabes que la Esta foto que viene de una boda, ¿eh? Elegante. De una boda. Bueno, yo es que es como aquel que dice, un rebusco de muchas fotos, están intercaladas unas cosas con otras, y podemos Muy difícil. ver, hay muchas cosas que estaba él, Y para nosotros Polo, tenemos para miles Polo, de fotos. Claro. Allí, ¿no? Para muy cogimos una rama, hermano. Siempre presente, ¿eh? Siempre cumplidor, siempre presente, siempre... Sí, no creo. Era una persona muy auténtico. que se daba a querer y nos quería. ¿A que sí, niña? Sí. Pero yo digo niña porque, claro, está un poco curioso. Es que la familia, fíjate ahí, la camarilla que hay. Gente de mal vivir. Sí, eso parece. Mucha barba, Un pedazo de barba. Pues es que íbamos a formar un grupo para hacer, en fin, los grupos tienen mucha fuerza y estuvimos usando fotos, tenemos muchas fotos por ahí. ¿Sabes dónde fue eso, no, Antonio? Sí, eso en Rubertó.
todo. Eso ahora mismo ahí nada más que hay piso, piso y piso. Sí, sí, ahora ahí lo que hay, ¿no? Son pisolas, ¿no? Es que, Bueno, ahí está el Parque Mereza. barba tenemos Eso es, todo, eso es. menos Joaquín Lobato. Menos Joaquín, estamos todos con barba, hay unas barbas ahí, unas cosas ahí. Gente, te digo yo, te digo lo que viene, la greña, la greña. La moda. López de la derecha, ¿no? Sí, el de la derecha. Sí. Se ve muy buencillo. Ahí estamos muy jóvenes. Parece súper top. Le decíamos, el hombre Forte un día le gastó una broma. El Forte, que en paz descanse, pues estábamos aquí, claro, es que aquí nosotros reí, pintar no sé, pero reí, hemos reído mucho. Sí. Sí, sí. Y eso- comer también hemos comido. Muy, muy. No, pero es verdad, es que el sentido del humor que teníamos nosotros era, y claro, Juan Jurado le dijo a Fuerte, llama a López, llame desde Vélez, llama al Caucín. Mira, López, 28 de diciembre, la criatura, claro, no cayó, lo llama Fuerte, y dice, Fuerte, mira, que ha venido aquí Leo Castelli, una galería muy importante, que llega, que tú sabes, no sé qué, no sé cuándo, que hemos quedado, que va a venir a vernos, vente abajo, con su furgoneta se viene para abajo, y llega aquí, quedamos las Carmelitas, y dice, ¿dónde está Leo Castelli? ¡Una 28 de diciembre! ¡Oh, no! Se puso más triste. De los dos tíos de- Venía con su carpetita de fotos y todo, y todo. No hagas eso, hombre, está bien, pero bueno, vino y ya pues... Unas copillas. Estuvimos tomando una cerveza en la peña, ya se le quitó el mal humor. Pero bueno, vino con una ilusión, una cosa, claro, el 28 de diciembre. Claro. Claro, entonces, Ay, fíjate, mira. cuando los 65 Ay, años, mira. qué bien que lo pasamos, Sí, sí, que lo Qué bien, qué cosa, qué Sí, cosa. su último cumpleaños. Es que son muchas cosas las que hemos vivido. Es como la familia, Ay, los pintores y la familia. sí, es Que verdad. no hay otra cosa. Mira. Fíjate, la Marta, el otro, el de la moto, la gente, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Se nos va lo bueno. Ay, Dios mío. No va a quedar ni el gato, tío. No, aquí no queda ni el gato. Fíjate. Ella lo planearon las niñas, Sí, ¿verdad? Darle una Mi mamá, sorpresa. estuvimos allí un rato con él. Lo pasaron bien, ¿verdad? Además, Sí. buena sorpresa, pues mejor todavía. Anda, que no esté más bueno, ¿eh? La tarta que ella. Anda, mira, Mira, fíjate, López. Una cosa, tú diréis, claro, parecía una sí, manifestación. Antonio y López con la pancarta. Parece un. Sí. Mira, Parece tomar mira una a López bola. ahí sujetando la bandera ahí que vino vamos, Qué por gracioso. toda la Guardia Civil. En 1960. 1960. En el 8. Mira, qué maravilla. Fíjate. Ahí lo que están. 31 de agosto. Y Evaristo, Ah, esa es la sí, cara de Evaristo, ¿te acuerdas? tu retrato, ¿eh? 3 de agosto. Sí, sí, veo tu retrato. Evaristo- sí. Tu retrato es Era esa. la época esa, sí. Así Bueno, ya es. lleva en aquellos No tiempos se acabó una, ese día, una ¿eh? camisa roja. Aquello era, aquello había que echarle valor, ¿eh? En aquellos tiempos la camisa roja. ¿eh? Yo cuando me compré la camisa, mi mujer dice, bueno, vete tú antes y dale una vuelta por A ver si te pega. Sí, pues Y estas con la son, barba, claro. estas son las cosas que también hemos tenido. Qué bonito. Pepe tenía, ¿eh? Pepe Casamayor. Estaba allí metido y tenías pelo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo veo, es negro. Bueno, es que he quitado algunas porque son ya demasiado personales. Y Vicente hace tiempo que Fernández. nada más lo que vea, en vez de hacer publicidad, pero tengo otras fotos de las bodas y tal, que está ellos. Campesino también. y Moreno Forte. Sí. Qué gracioso. Eso lo pintaron Y Jurado Juan Lorca, Valdés y no sé, Pepito, ¿tú hiciste Oh, algo? no, de aquí al En la pancarta, Yo no me acuerdo porque si la en pancarta que España preparamos para cuando el hospital, histórica, ¿eh? Que eran fotos. Evaristo, ¿te acuerdas? Evaristo era el primero que estuvo allí con nosotros, ¿eh? Que entonces no era fácil hacer una manifestación. Por la carretera, por... Evaristo estuvo allí el primero, dio la cara. Una manifestación que se hizo porque estaba en el hospital, todo el mundo resfriado, todo el mundo malo, y no se abría. Y no se abría, entonces pues hicimos una ventana. Muy bien. No, la foto, la foto, Era la una foto no, pancarta mucho más no la grande que esa, no la he era una encontrado. pancarta Evaristo. grande. Entonces por la carretera nos vemos con una pancarta que hicimos, Sí, Muy sí. bien. con una jeringuilla echando gotas, no sé qué.
¿Te acuerdas? Antonio, ¿te acuerdas, no? Eh, Y estaba Juan todavía, todo eso. Lo pintamos allí, lo pusimos nosotros los pintores allí, todos los pintores allí. Oh. En fin, y después nos fuimos, después de aquella manifestación, por eso todas las manifestaciones, sea por lo que sea, el final es bueno. Nos pusimos debajo de unos olivos, Evaristo, toda su familia y todos los pintores que estuvimos en la pancarta. Lástima que no lo he encontrado, pero está muy bien, muy bien. Nos pusimos debajo de un olivo, cerca del hospital, fuimos a comprar pescado y un pescadito frito, ¿te acuerdas, Evaristo? Sí, sí, sí. Evaristo, De los me galoncillos, parece de que los hasta galoncillos, sí, de los fuimos y unos pollos y una cervecilla y fuimos tú y yo, lo pagaste tú, pero nos lo comimos todo. Y a consecuencia de eso, a la semana estaba el hospital abierto. Anda. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. A ver, eso, los pintores aquí, todos los que hace María. Esto fue cuando la exposición del Málaga, del mar, ¿cómo era la exposición del mar? Del humanismo solidario. Sí, sí, sí. El mar y tal, ¿no? Que yo os llamé a todos y fuisteis Sí. todos muy amables Sí. y todos Nos acudisteis participamos casi todos. para una exposición solidaria. Sí, muy interesante, se hizo. Me invitó ella, fue la que lo organizó. Bueno, nosotros también allí. No, esto no era mi mamá. Es que tenía cuerpo, Ese era su punto. Él lo pasaba aquí muy bien, él tenía Siempre aquí, con él lo pasaba. Siempre sale Su, comiendo, bebiendo. su bolso. Y siempre nos veíamos en las inauguraciones de Picasso, en el Museo Sí. Picasso nos veíamos siempre. Siempre, Sí. siempre. Ahí yo te conocí. Sí, sí. Ahí estamos de vuelta. Digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Sí, habló, sí. sí, ¿cómo? Sí. Yo que en Málaga iba un Poquito. tiempo que no iba poco. Ibas poquito. Y la inauguración estaba muy bien porque entonces ponían su copita, su música, el tío allí con ahí tocando allí violín y la de esa y eran momentos especiales. Además Sí. tenías que ir con invitación, si no decía, usted será mucho artista, pero no entra aquí. Ujú. A ver, Mira que la nuera de Picasso que venía. Sí, claro, tenemos fotos y todo. La Cristina. Mira, a ver, esto es en Álora. En Álora, las exposiciones que hacíamos en la Semana Cultural, que estuvimos 15 años, Son los que yo era el 90. encargado de llevarme los cuadros y las esculturas de todo. Y a Jaime todos los años se venía conmigo, ¿eh? Es que allí está Paco Caro, que es un maestro que donde iba sacaba la cara Sí. con nosotros, que nos invitaba, en fin. No, tengo pintores en Vale y tal. Tú te fías que López siempre está a la esquina de la En una esquina, sí. Nunca se pone en el centro. No. Siempre está en la esquina. Parece que la chucha un poquito para que salga, ¿sabes? Sí. Pues sí, allí hacía sus cosas con los niños, sus trabajos, sus eso y todo eso, como se dice el otro, desinteresadamente por la naranja. Antonio, nos Tenía poníamos muy muy bien de detalles. comer ese día, ¿eh? Bueno, no digas eso, hombre, ya. Nos llevaban, es verdad que nos llevaban Eso es al el restaurante más caro que había allí. Sí, eso en Eso el era el Pipi. Pipi, ¿no? Ese fue la noche, el día de la... ¿Ves? Una de las cosas importantes que Málaga hizo con López, pues Sí. fue, hombre, aparte de la beca Picasso, Sí. la beca Picasso le dio Segunda una beca fuerza, Picasso de Málaga. tuvo la beca Picasso le dio una importancia, le dio un Sí. estímulo enorme. Además del dinero, era el prestigio que adquirió entre Sí. el mundillo artístico. López en Málaga tiene su tarea. Es muy bueno. O sea, que hay mucha gente. Los museos de Málaga todavía están un poquito ahí. Está ahí, López. López, hay que. Tiene que tener obras de López allí, en algunos museos. Sí. Ahí lo pasamos muy bien. Anteriormente tuvo también un homenaje de Baristo, ¿no? Baristo fue después. Fue ¿El antes, Pipi? me Este es parece. el Pipi, sí. Sí. A mí le hicieron otro homenaje ya anterior a este. Pepe Infante era el que lo llevaba. Pero Sí. Infante era el que lo llevaba. Sí. Era muy buena, eran unas reuniones muy bonitas, eran Sí. fantásticas. Y Tenían venía un prestigio muchísima en Málaga, gente. ¿Eh? Que tenían un prestigio en Málaga. Mucho. Pero ya vinieron los nuevos dueños y aquí, Pasa, porque si no vamos a hacer ahora. Sí. aquí hay un espacio muy Ven a la bueno. esquina, ve Baristo a la esquina. Para sacar dinero. Siempre está en la esquina. Tú lo observas, siempre está en el Maldonado.
Lo ves, mira, la esquina. Oye, pues es verdad, Evaristo, es curioso, ¿no? No me dado cuenta de eso, Porque ¿no? él llegaba, Sí, porque era... llegaba el último, pues se ponía una esquinilla para no molestar. Era un signo de humildad. Mira, ¿Qué ahí pandilla? el Rubertó. ¿El conoce Vélez? Rubertó. Esto, bueno, esa agua es de la madre ciudad, pero... Está allí al final. Al final está. Este es de la derecha que está a la vera de Joaquín. ¿Quién es? Joaquín Lobato, ¿Eh? Soy yo. Ah, ¿eres tú? Sí. Jope, El más alto de todo ahora mismo es Pepe Casamayor. Ahora que hemos subido una piedra, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Pero hay que ver el efecto óptico Ay, de la pues no foto, se le ¿eh? parece, ¿no? Sí, sí. Pero es muy bonita foto, parece De un grupo de música, grupo ¿no? musical, ¿verdad? Un grupo musical, sí, Parece sí. una foto de un grupo musical. Un grupo musical, sí. Sí, sí. Un LP. Es que teníamos una... Bueno, de estas fotos hay muchas, para que no lo tenemos. ¿Veis? Torre del Mar. En Torre del Mar. Siempre, ¿ves? Esto fue una cosa que en Navarta, Siempre al lado. Javi Navarta hizo un homenaje en la exposición y hizo la composición. Puso él el carrito, el otro, y bueno, me lo dedicó a mí, pero como está ahí tan bien, digo, esto también hay que ponerlo, y por la gente, claro, Y López a un que lado. Javi, Al lado. Javi... Pero es el que más se ve siempre. Tú lo observas que se pone de una forma que siempre es el que más se ve. Porque tenía mucha presencia. Sí, sí, sí. Era, tenía una postura muy... ¿Lo ves? Al lado. Ya, hay muchas fotos que Antonio Aranda me la ha mandado, me la mandaste ayer, ¿no? Y son estas fotos, algunas fotos, están ahí, que me la ha mandado. Esta es la cuando hacíamos la Tampoco he querido fiesta, ser muy pesado en esas fotos y esas cosas, y yo creo que, porque era un intercambio de opinión. Esas son las fiestas que hacíamos, esa de estilo guateque, la más aparte. Surrealista total, ¿eh? Uf, Siempre, Ay, siempre yo había tengo un muchas tema. muy largas, Este fue me el ha último, mandado alguna. el fin del mundo. Esto en Casarte, ¿no? Ya desaparecido. siempre abierto, el hombre nunca tenía, siempre abierto a todo el mundo, al que le daba calor allá que iba, sin problema de ningún tipo, Sí. vamos, siempre por aprender y por enseñar también, que enseñaba mucho, ya muchas cosas. Era amigo de los amigos. Mm. Mira, mamá. Nosotros que hemos ido tantas veces a la casa de ellos, tu madre que estaba en la farmacia, Sí. Ah. y nos íbamos allí, vamos a aquello. Fíjate. Estaba yo embarazada. Sí, estaba embarazada. Mira, esto digamos que es una de las gracioso. últimas fotos, De Papá Noel. porque es como esta es la única que he querido poner la última, porque él nos da la felicitación de Navidad ya y siempre. Claro. Fíjate lo que hizo, felicitando la Navidad Sí. y las posiciones que hacía. Era un fenómeno. Sí. Yo recibía los clips que me mandaba él. Ese era su espíritu, que Eran parecía unos museo y climas tal, que va, fabulosos. sentido del humor, tenía un sentido del humor increíble. Sí, sí. Dilo, dilo. Eso vino a la guardería donde yo trabajo a... Sí. Como tenía la barba blanca y vino y con toda la vergüenza que le daba, se puso allí y le dio a todos los niños regalos. Sí, Y claro, fue Papá no, Noel no, y le necesitaba, encantó y al año siguiente se compró un mega traje ya. Lo que pasa que ya se puso malo No pude. y no fue. se le proponía cosas y aceptaba con cariño, Sí. además con talento, porque bueno, lo que Sí, sí, quiere, sí. no, con Pero talento. no sabía hacerlo. Nosotros tenemos mucho aprecio, a muchos años, muchas cosas, sabemos de sus técnicas, de sus cosas, de sus trabajos, de sus pensamientos, y es uno de los grandes artistas españoles contemporáneos que dieron la vida por el arte y que contribuyeron a su evolución. Eso, yo lo digo aquí, dice, lo dice, no, eso es cierto. Una persona con una preparación musical en todo tipo, y, ya te digo, desde que yo lo vi, con el homenaje a la calle, digo, este tío es raro, pero con talento. Sí, yo ya conectábamos con él, porque aquí también vamos un poco ya nosotros ya desviándonos un poquito ya de la cabeza, un poquito un poquito. Antonio, no, que voy a contar una anécdota Sí. porque ya me llama el Antonio que hay que contarlo. Y me acuerdo un día que estábamos en lo de Rafael Heredia en la tienda
la tienda de referencia, pues los marcos y eso. Y resulta de que empieza a hacer una cosita muy rara, digo, ¿esto qué es? Y entonces se sube en lo alto de la mesa donde la Inma y la Conchi hacían sus marcos y quiso hacer un striptease bailando. Aquello fue, yo me fui, digo, esto es capaz de Era muy gracioso. Esa mañana no estuve allí, porque eso era al mediodía, nos veíamos allí muchas veces. Aquello fue que se me quedó grabado, ver a este hombre con Él lo lo aparentemente serio que era, pero luego era muy agradable. Aparentaba ser muy serio. buena gente. Tenía muchos detalles. En Navidad siempre hacía algo personal, un dibujito, un recorte, algo que tenía y te lo expresaba en el buzón. Ahí estuvo 30 años. Yo al principio hacía lo mismo, parece que ya, pero él siguió. Yo ya no lo hacía y tal, cosas, y él siguió todos los Él años. mandaba Venía escribir a los amigos, pero eran completamente diferentes. diferente, ¿a que sí, verdad? Cada uno, sí. Sí, sí, tenía un detalle con cada uno. ¿Tú te acuerdas Bueno. lo que hizo en el Pimpi y los recortables eso que hizo? Sí. Sí, sí, Estaban sí, sí. chulísimos. Precioso. Estaban chulísimos. Yo lo tengo enmarcadito y todo. Precioso, porque me yo también. encantaba, Sí, me lo tenemos en encantaba. casa también. Sí. Pues era muy amigo de los amigos, tenía detalles y cosas, tenía... Es que... ¿Y creéis que no ha sido conocido realmente en Vélez? Porque vosotros estáis hablando de que en el No, entorno Vélez- vuestro de los pintores, Bueno, es etcétera, que- lo conocíais bien y teníais mucha Complejos. relación. Pero ¿no os parece que realmente es una lástima que el público en general en Vélez no haya conocido el talento que está demostrando en esta exposición? No, sí, no, y bueno, tiene lo que tiene en su casa y lo que ha hecho es increíble. Sin ¿no? embargo, yo creo que el público general en Vélez no lo ha conocido. Bueno, pero eso es normal, o sea que... Es más conocido El arte Málaga me que interesa, muchas veces Sí. el arte Málaga tiene que- poco. La gente lo que quiere... Málaga tenía mucho Por eso en el recordatorio que yo... Es un caso perdido. En el recordatorio que yo he puesto ayer para recordarlo a todos los amigos que hoy íbamos a estar aquí, puse un sobretítulo que decía Descubriendo a López. Creo que es un momento ideal a partir de esta exposición, por lo que dice Salvador correctamente, A ver si es Hay que Málaga, procurar. que es un momento para redescubrir o descubrir, como se le quiera decir, a López, no porque haya que descubrirlo, sino por la Por la calidad y el valor de su Es su obra. trabajo. Darle su Es que dimensión. tiene una obra de primera magnitud. Sí. Y bueno, y en los tiempos que vivimos y en la ¿Puedo ausencia de decir Sala. una Sí, cosa? sí. Aparte de la obra que tiene ahí, ¿nos podéis decir una idea? Si pudiéramos descifrar la fecha de su obra, hay una trayectoria de mi padre desde el principio hasta ahora que yo creo que es que eso no es, o sea, hay cuadros estilo Amiro, Sí. pero era de cuando él era adolescente. O sea, tiene como Sí, desde el claro. inicio Es una trayectoria que es desconocida incluso para nosotras, pero porque no podemos descifrar el año de que va cada cuadro, pero hay auténticas bellezas Claro. que si eso se pudiera Por eso cuando entramos, Estudiar. hacer una antológica. cuando entramos No. en tu casa y yo vi Claro. bueno, el material que había allí, yo me asusté, sinceramente. Me asusté porque digo, si aquí tenemos que desmenuzar y buscar la sintonía y para que se pueda presentar una cronología de la obra, mínimamente, porque estamos hablando de una persona que ya no está, entonces lo ideal, a priori se te viene la imagen de la retrospectiva, pero no podía ser una retrospectiva, Y es que no es una solo, imagen general, es que no es solo no en se obra. sabía por dónde empezar, dónde terminar, y habría una cosa buena, otra, los marcos, los formatos, todos distintos. Bueno, Pues eso era con increíble. cariño y amor. Hemos tenido la suerte de encontrar esta similitud, Sin de empezar por abajo. Antonio, Sí. la coherencia de la exposición esta es maravillosa. Perfecta. ¿eh? Posiblemente- Habéis acertado Sí. Esa exposición- Posiblemente esa exposición- tuvo que estar así en algún sitio, En la- y hemos en- tenido la suerte de encontrarla. Encontrar ¿eh? todo junto. Tampoco el... En Málaga expuso esa exposición, estuvo en la Sociedad Económica Amiga del País, estuvo la exposición. Esa, bueno, Pues una coherencia. Parecido. Y claro, ahora ya mostrar a López requeriría en toda su extensión y poder extrapolarlo fuera, quizá a lo mejor empezar por aquí y ocupar el edificio entero porque tiene material Y y luego las calidad para ello. curiosidades que hay. En el sentido de que una retrospectiva requiere un montón de tiempo de estudio, de preparación, de formación. O sea, y en Málaga tiene es espacio una para tesis importante, doctoral casi, ¿eh? Y Pues, luego... Ya. Vamos, Pues, que es pues cuestión ya que de- se cuenta con tanta obra de López, yo creo que es un pintor, un artista ideal para tesis doctoral. Por supuesto. Ofrecerlo, yo no sé, a la universidad supuesto. o a alguien. Y para una tesis doctoral es
perfecto. perfecto. Es Y perfecto. Ahora sería el momento idóneo en el sentido de que todavía no hemos desmantelado nosotras su centro de trabajo, Claro. porque aquello es súper curioso, aquello es increíble cuando nosotras entramos. Pues está virgen para Que ahora mismo está, o sea, claro, nosotros no hemos ordenado todavía, pero en algún momento de nuestra vida aquello tendremos que Claro. clasificarlo, Claro, porque claro, hay sí, muchas sí, sí. cosas que son de interés y que... Es que hay muchas horas de trabajo, hay Y muchas horas de muchas trabajo. cosas que, por ejemplo, una cuchara que se despliega y la cuchara a lo mejor ocupa 1,5 metros y se despliega en trozos así y dentro tiene una numeración y cada numeración tiene una cosa. O sea, es que es increíble. Y Sí, como eso hay millones sí. de cosas. Lo mismo una cuchara te Sería da un- un jarrón que... un cerebro prodigioso. Un universo único, Sí. único. Bueno, pues- Y además, vasto en el sentido de muchas cosas. Hombre, yo no soy un experto en arte, por supuesto, pero en mi humilde opinión, yo creo que está a la altura de los tapies, de los auras, porque lo que hace es el formalismo abstracto desde mi punto de vista Totalmente. y tiene una calidad técnica y una coherencia. Una lo que coherencia hace está total, a la altura sí. de un tapie, desde mi punto de vista, porque lo que hace tiene una calidad increíble. Sí, Por yo supuesto. tengo en mi casa un cuadro cuando nos casamos. Me regaló un cuadro de Joan Pont. Joan Pont, una cosa parecida dentro del surrealismo de Joan Pont catalán. Y es muy parecido, pues, el pico y la lanza para allá, para acá. Lo tengo en mi casa todavía. Esto hay que hacerlo más veces, ya otra vez traeré más fotos. Y digo, Bueno. tenemos de todo. Yo, vamos a ir terminando ya. Sí, claro. Y bueno, pues solamente por mi parte, dos cosas. Cuando inauguramos la exposición, el catálogo que hoy se presenta, gracias a, bueno, a la Delegación de Cultura y a Luis Reyes, que está aquí, que se lo ha currado mucho y que ha estado. No se pudo entregar en la primera exposición porque hubo unos problemas de color con la fotografía y tuvo que devolverse a la imprenta, ¿no? Hoy, pues gracias a Luis, que ha estado en una imprenta, se sabe cuando entran y a veces no cuando salen. Hoy lo hemos tenido a punto a efecto de este cierre de ciclo con López, y ahí tenéis, pues para los que no tuvisteis la ocasión ahora de llevaros este recuerdo de López con el texto de Antonio Abad, magnífico texto, ¿eh? Y bueno, y luego pues una presentación de Antonio y un detalle mío. Y bueno, pues agradecer a la Delegación de Cultura la gentileza de haber tenido este detalle con el grupo de amigos que hemos llevado afecto y por Interesante mí, y por también, mí. el Caucín allí no funciona aquello, ¿no? Porque no saben lo que tiene. Es que han abierto un centro los de arte los hace un pueblos año. tienen Es algo y que lo explotan y Alcaucín, demás, es verdad, lo que acabas de decir, yo lo tenía en la cabeza y te voy a un poco a apoyar en lo que tú dices. Alcaucín, si los municipios a veces tuvieran la claridad, esa chispa de claridad que deben tener a veces los ayuntamientos, ¿no? De saber lo que tienen dentro, sin necesidad de tener que ir. Alcaucín con López tiene una joya, tiene un diamante, Claro. con un pequeño centro de interpretación, bueno, no un centro de interpretación, es un museo López, porque allí ahora mismo no hay otro pintor, luego se pueden dar el gusto de tener De el poner el Museo de Arte nombre, de la ese. Ciudad dedicárselo a López. Claro. Es que lo tienen hecho, lo Claro. tienen, como dicen en la calle, a huevo. Sí. Pero bueno, habría que potenciarlo, tomar Muy curioso, ¿eh? un día una reunión con la alcaldesa y hablar con ella. Oye, mira, Hoy con una poquito a pancarta. poco. Hoy con una No, de verdad. pancarta. Vamos Y Antonio, bueno, la pancarta también habría que meter a Antonio. Antonio Claro. pintó un altar en la iglesia y no le dieron ni la gracia. Casi lo echaron. Es que tenía yo La iglesia de un Alcaucín amigo, está pintada por él. un maestro que dice, Antonio, mira que no sé qué, y yo es una persona que le debo favores en la vida. Ay, Una gracias. persona que te busca la vida, que te hace favores y no te cobra nada, te pide que pinte en el eje, yo pinto lo que sea. Claro. Yo lo pinté. Pero estaba allí el concejal de Cultura, dice, pues, ¿qué? No sé cuándo te voy a venir un domingo y te vas a hartar de comer. Digo, ay, domingo, todavía estoy esperando la comida. Quiere decir que no. Con las autoridades y las Es complicado. competencias. Pues ya para terminar simplemente y en nombre
de todos los amigos que estamos aquí, los que no han podido venir. Gloria.